Dios le bendiga a mis hermanos. Qué privilegio de poder disfrutar el día de hoy de la palabra de Dios. Y gracias al Señor por un jueves más de estudio bíblico. Hoy vamos a tener nuestra lectura en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2. Los versículos del 1 al 3. Primero vamos a elevar una oración al Señor. Padre Santo, te damos las gracias por el privilegio de exponer una vez más tu palabra. Es un privilegio, Señor. Queremos honrarte, queremos bendecirte. Por favor, háblanos a través de ella y que tu nombre sea glorificado, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí Pedro nos está haciendo un llamado para que nosotros podamos crecer. Obviamente, una de las indicaciones de que una persona está sana es que puede comer. Un niño llora por la leche. Cuando un niño no quiere comer, esa es una indicación que hay que prestarle atención. Eso indica que el niño puede que tenga algún malestar, alguna enfermedad. Entonces, como el niño no puede comunicarse con palabras, el hecho de no comer, de no desear la leche, eso es un indicativo. En la vida espiritual es igual. Pedro dice que nosotros como un niño, porque Pedro está viendo la normalidad de las cosas, así como un niño en su estado sano, normal, desea la leche, así nosotros también debemos desearla. Y el propósito que Pedro quiere, al propósito que Pedro quiere llegar con esta indicación es que los hermanos en Cristo puedan crecer. Pedro, como un pastor amado y como cada pastor maestro de la palabra de Dios, su deseo, cada pastor genuino, ¿verdad? Su deseo no es pararse en el púlpito y que la gente quede admirada con su palabra. No es pararse en el púlpito y que la gente pueda aplaudir su alocución. El deseo genuino de un pastor genuino, de un maestro de la palabra de Dios verdadero, que teme a Dios, es que la gente crezca. Es entregarle ese alimento espiritual a las personas con el propósito de que las personas crezcan de manera espiritual. Entonces, mis amados hermanos, ese es el mismo deseo de Pedro. Que podamos crecer, dice, para que por ellas crezcáis. Pero hay tres cosas que hay que hacer. Para poder crecer espiritualmente, hay tres cosas que debemos hacer y Pedro nos las deja indicada aquí en la palabra de Dios. La primera que él indica está en el versículo 1. Fíjese que lo primero que debemos hacer para poder alcanzar el crecimiento espiritual es que debemos desechar. Verso 1, desechando, pues. Hay cosas que debemos desechar. Fíjese que antes de usted llenar ese recipiente, primero usted tiene que vaciarlo. Usted tiene que limpiarlo. Entonces, hay cosas que nacen en la naturaleza carnal, que están ahí, mis amados hermanos, y que nosotros debemos desecharla, debemos botarla. ¿Qué tipo de cosas debemos desechar? Número 1, toda malicia. Y esa es la primera palabra en la categoría de pecados que Pedro enumera aquí. Y la palabra malicia se puede decir en nuestro idioma español que tiene la idea de alguien que quiere hacer daño. Alguien que tiene la intención de hacer daño. Es una palabra que tiene todo incluido para lo que es pecado. Es la palabra contraria a la benignidad.
Cuando le dice la palabra de Dios que Dios es bueno, nos está diciendo que Dios tiene la intención siempre de procurar el bien de nosotros. Pero cuando habla aquí de malicia, es una persona que quiere procurar el mal en nosotros. Es un ejemplo de los sátrapas allá en el libro de Daniel. Ellos estaban envidiosos de Daniel. Y entonces ellos hacen una trama y envuelven al rey para poder llevar a Daniel al foso de los leones. Porque no encontraron a Daniel haciendo nada malo. Y sin embargo, en las cosas buenas que él hacía, tuvieron que hacer una ley que prohibiese esas cosas como el orar. Pero Daniel seguía fiel a su Dios orando. Estos sátrapas tenían esa malicia de tirar a Daniel, hacer que Daniel fuese al foso de los leones. La segunda cosa de la cual debemos nosotros desechar de nuestra vida es el engaño, mis amados hermanos. Y como que eso no va en la vida cristiana, ¿verdad? Un cristiano que engaña. Bueno, mis amados hermanos, se han visto cosas. Y dice aquí el término, la palabra engaño, se refiere literalmente a tender una carnada o un anzuelo con el propósito, ¿verdad? Con astucia, con deshonestidad, con falsedad y traición. No fue que me equivoqué, no fue que lo hice sin querer, es poner un anzuelo literalmente para engañar a alguien con alevosía, con propósito. Y nosotros no solamente debemos desechar la malicia, debemos desechar el engaño en nuestras vidas. Eso fue lo que hizo aquí cuando Pablo reprendió a aquel mago. Él le dijo: tú estás lleno de engaño y de fraude. Tú estás lleno de engaño y de fraude, en el libro de los Hechos, Pablo. Entonces debemos desechar todo esto. Debemos desechar la hipocresía. Fíjese que dice aquí que originalmente esta palabra identifica a un actor que usaba una máscara y se refiere a la falta de sinceridad y al fingimiento espiritual. Usted ve esa máscara que simboliza el teatro, ¿verdad? Esa máscara, una como triste y la otra feliz. Eso es una hipocresía porque por fuera la máscara te está dando una expresión, pero tu cara real quizás tenga otra. No estás mostrando tu rostro real. Y mis amados hermanos, la palabra de Dios aquí nos dice que debemos desecharle nuestra vida la hipocresía. Cuando usted no está de acuerdo por sus valores cristianos, usted no está de acuerdo con algo, pero no quiere hacer sentir mal a la otra persona. Eso es hipocresía, mi amado hermano. Debemos desechar esto en nuestras vidas. Debemos defender nuestras convicciones cristianas. Obviamente, si realmente estas convicciones están firmes, usted las va a defender. Entonces, deseche la malicia, deseche de su vida el engaño, deseche la hipocresía. ¿Qué más? Deseche de su vida la envidia. Esta es la actitud de quienes se resisten por la prosperidad del otro. Con frecuencia esto lleva al rencor, la amargura, el odio, el conflicto. Alguien dijo que el envidioso no quiere lo que tú tienes. Lo que él quiere es que tú no lo tengas. Y eso, hermano, es pecado. Es pecado. Cuando usted, hermano, ve a una persona prosperar, un hermano en Cristo, y usted se siente mal, usted tiene que pedirle perdón a Dios de que ese sentimiento esté en su vida. Desechando la envidia. Mira Caín y Abel. La palabra de Dios dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y eso produjo envidia en Caín, al punto que lo mató. Dios le dijo a Caín: Caín, ¿por qué estás triste? Y Caín
estaba ahí guapo porque él no podía concebir que Dios aceptó la ofrenda de su hermano y la de él no. Y Dios le dijo, mira Caín, si tú haces lo correcto, vas a estar bien. Pero si no quieres hacer lo bueno, el pecado está en la puerta y te está acechando. Y tú puedes dominarlo. Inmediatamente Dios le da ese consejo. Caín va y mata a Abel. Debemos desechar de nuestra vida la envidia. Y por último, Pedro dice que debemos desechar todas las detracciones. La palabra diseñada, eso es una palabra onomatopéyica. Son estas palabras que nosotros creamos ejemplificando el sonido de algo para poder como darnos a entender. Esta palabra está diseñada para sonar igual que los susurros o los chismes. Estos son los chismes llevados a cabo a espaldas de alguien con murmuración. Por ejemplo, Coré. La palabra de Dios dice que Coré murmuraba acerca de Moisés, de María, de Aarón. Entonces, logró Coré hacer que un buen número del pueblo le siguiese. Y mi amado hermano, debemos tener cuidado con las distracciones. El estar sentándonos en lugares con personas para destruir a otros a sus espaldas, sin darle la oportunidad a esa persona que se defienda. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted no le da la oportunidad a esa persona que se defienda, Dios le va a defender. Y a usted no le gustará como Dios lo hace. Entonces, mi amado hermano, debemos desechar de nuestra vida las distracciones, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias. Y una vez que eso esté vacío, que nuestro ser esté vacío de esas cosas malignas, entonces usted puede, en segundo lugar, desear. Cuando nuestro ser esté vacío de estas cosas, usted lo puede llenar entonces de la palabra de Dios. Desear la leche espiritual, no adulterada, como dice el verso 2. Porque para desear la palabra de Dios, debe desechar todo lo anterior. En Romanos capítulo 1, verso 29 al 32, dice la palabra de Dios: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El amor por la palabra de Dios, hermanos, y el deleite en ella distingue siempre a los que son salvos de verdad. Esa es la diferencia. Jesús lo manifestó de esta manera: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. El apóstol Pablo también repitió esos principios cuando dijo en Romanos 7, 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Así que, mis amados hermanos, el amor genuino por la palabra es una evidencia clara de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Juan: mis ovejas oyen mi voz. Jesús le está diciendo: ustedes no me creen. Le está diciendo a los escribas y fariseos: ustedes no me creen porque no son mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz. Dice la palabra de Dios también en el libro de Job, capítulo 23, verso 12: guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Salmos
Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1. Que el joven de Dios es bienaventurado cuando en la ley de Jehová está su delicia. Jeremías 15 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Debemos desear la palabra de Dios como así un niño recién nacido no quiere otra cosa más que la leche. Y esta leche espiritual no está adulterada. No hay manera, hermanos, de adulterarla. Así como no se puede adulterar una leche que venga directamente del pecho de la madre. Usted conoce el Salmo 119, el Salmo de la Biblia. Este Salmo dice en el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos tener ese amor genuino por la palabra de Dios. Debemos desechar primero aquellas cosas y debemos entonces desear la palabra de Dios. Para crecer espiritualmente, primero entonces debemos desechar toda malicia, engaño, envidia, distracciones, las murmuraciones. Debemos, segundo lugar, debemos desear como un niño recién nacido desea la leche espiritual. Y en tercer lugar, dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese si es que es una condición sine qua non. Es por esto que no podemos pedir a un impío que se comporte como un creyente. Usted no puede desear la palabra de Dios y no puede desechar las cosas malas en su vida si usted no es salvo. Esto que dice aquí, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, habla de tener la salvación. Habla de ser salvo. Esa es una cláusula. Eso es lo primero, lo primordial, aunque Pedro lo pone en último. Pero el hecho de él decir, si es, ya te está diciendo que las otras dos anteriores dependen de esta. No vas a tener el deseo de dejar esos caminos pecaminosos, porque ese deseo lo da la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que en nosotros produce el querer. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo hace mediante su Espíritu que está en nosotros. La llenura del Espíritu Santo es dejarnos dominar por Él. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. ¿Ven? En vez de yo desear la maldad, el fruto del Espíritu es yo desear la benignidad, yo desear lo bueno. Es la bondad, la mansedumbre, la templanza, la tranquilidad. Todo lo contrario a lo que Pedro nos dice que debemos desechar. Así que, mis hermanos, Salmos 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Debemos gustar la benignidad del Señor. Así que para crecer espiritualmente es sencillo. Primero, usted debe nacer de nuevo. Después que usted nace siendo niño, usted debe desear quitar todas esas cosas malas de su vida y desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Amado hermano, debe ser nuestro deseo genuino de crecer. De la misma forma que nosotros queremos crecer en forma física, no nos queremos quedar pequeños de tamaño, sino que queremos crecer, llegar a una estatura, ¿verdad? De esa misma forma nosotros debemos crecer espiritualmente, desear crecer, pero no para vernos los más espirituales delante de los demás, sino porque ese es el propósito de Dios, que crezcamos hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para su honra y para su gloria.